Hola, un cordial saludo, mis pequeños y grandes televidentes. Mi nombre es Cristian Daniel Balantaniño y me encuentro ubicado en el municipio de Cumaní, Cesar. Le damos la bienvenida a NotiKicks, el noticiero donde aprendemos mientras nos divertimos. Hoy le hablaremos sobre unos temas muy especiales, como lo es entre nacer y caminar, hablar y explorar, preguntar y presentar el mundo, crear y compartir con otros y hablar y explorar, donde hablaremos sobre los primeros pasos que damos en nuestra vida. Aparte de eso, hablaremos un poco sobre nuestras experiencias pedagógicas con respecto a unos temas que seleccionamos y le daremos respuestas a unas preguntas seleccionadas en este caso. Bueno, empezamos con el primer tema, que es entre nacer y caminar. Desde que nacemos, nuestro cuerpo y cerebro pasan por muchos cambios. Primero, los bebés aprenden a mover sus manos, a sonreír y a conocer a sus cuidadores. Los bebés aprenden a levantar la cabeza, a rodar, a sentarse y a gatear. Todo esto fortalece sus músculos y coordinación. Cada bebé tiene su ritmo, pero normalmente empiezan a caminar alrededor de los primeros años de vida. Idea inspiradora. A través de la ventana. La idea inspiradora a través de la ventana. Esta es una idea muy crucial para el aprendizaje de los niños y las niñas, sobre todo porque aprenden y conocen los colores que se pueden reflejar con la luz solar. La luz solar entra por la ventana y se puede convertir en experiencias diversas donde los reflejos y las sombras juegan un papel muy importante. La ventana puede ser el lienzo para ver un mundo nuevo posible a través del cristal. Para poder crear distintos colores con la luz solar podemos utilizar CDs de música o el papel celofán. Le damos respuesta a la pregunta. Primera pregunta: ¿cómo proyectaste la intencionalidad pedagógica de la experiencia reconociendo los intereses, saberes previos y características del niño o la niña con quien desarrollaste la experiencia? Bueno, proyecté la intencionalidad pedagógica de la experiencia partiendo de una observación detallada del niño o la niña con quien trabajé, reconociendo sus intereses personales, sus saberes previos y sus características particulares en términos de desarrollo cognitivo, emocional y social. En primer lugar, identifiqué los temas que despertaron mayor curiosidad y motivación en el niño, tales como el uso de las tecnologías interactivas y música, los cuales se convirtieron en un eje dinamizador de las experiencias. A partir de allí diseñé actividades significativas y contextualizadas que partieron de lo que ya sabían, promoviendo una construcción activa del conocimiento. Segunda pregunta: ¿cómo valoras el impacto de la experiencia en el desarrollo del lenguaje a corto y largo plazo de los niños y las niñas? ¿Qué aspectos del proceso podrías mejorar para seguir promoviendo ese desarrollo y aprendizaje? Bueno, en primer lugar, el impacto de la experiencia en el desarrollo del lenguaje a corto y largo plazo fue positivo y significativo, porque se evidenció mayor confianza para comunicarse tanto verbal como no verbal. Además, mostró iniciativa para participar, hacer preguntas y expresar emociones a través del cuerpo y el lenguaje. También hubo incremento en la comprensión oral y una mejor respuesta a instrucciones simples. Bueno, mi querido televidente, le damos el paso a la siguiente presentadora. Cordial saludo, les habla Yorleni Sospina del municipio de Becerril, Cesar. Hoy estaremos hablando sobre el tema de hablar y explorar. Luego se estará dando una breve explicación sobre cierta experiencia pedagógica y luego respuesta a dos preguntas orientadoras. Empezamos con hablar y explorar. Hablar y explorar son procesos fundamentales en el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. A través de la exploración del entorno y la interacción con objetos, personas y situaciones, los niños amplían su vocabulario, comprenden mejor el mundo que los rodea y desarrollan habilidades para comunicarse de manera
efectiva. La experiencia pedagógica fue dirigida a niños de 3 a 4 años. Tuvo como objetivo estimular el desarrollo del lenguaje a través del juego simbólico y creativo. La actividad se basó en la propuesta de teatro de sombras, desarrollada en un entorno casero utilizando recursos sencillos como una sábana blanca, una lámpara y figuras cortas. La experiencia se llevó a cabo en 3 momentos. En el inicio se motivó a los niños con preguntas sobre la luz y las sombras. En el desarrollo, los niños proyectaron figuras y crearon historias con sonidos y palabras. Y en el cierre, cada niño inventó un cuento breve y se cantó una canción temática. Esta estrategia fomentó la expresión verbal, la imaginación, el uso de gestos y la interacción social, fortaleciendo las habilidades comunicativas en un ambiente lúdico y seguro. Además, en el diario de campo se observó que los niños utilizan palabras, gestos y canciones para comunicarse, mostrando avances en el lenguaje verbal y no verbal, como área a fortalecer. Se propone fomentar más preguntas y narraciones para enriquecer su vocabulario. Vamos a continuar dando respuesta a 2 preguntas orientadoras. Primera pregunta: ¿qué recursos materiales o mediadores utilizaste para apoyar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal? ¿Fueron efectivos? Bueno, los recursos utilizados para esta experiencia fueron una sábana blanca, una lámpara y figuras de cartón y música ambiental suave. Estos elementos fueron muy efectivos ya que captaron la atención de los niños y les facilitaron la expresión tanto verbal como corporal. Las figuras sirvieron como mediadores simbólicos para promover la narración y la creatividad. Segunda pregunta: ¿cómo promoviste la expresión libre del niño o niña tanto verbal como no verbal a lo largo de la experiencia? Se fomentó una expresión libre, permitiendo que cada niño eligiera su personaje favorito y contara una historia corta basada en él. No se impusieron estructuras rígidas, lo que permitió que los niños exploraran su imaginación y expresaran sus ideas sin temor a equivocarse, usando palabras propias y gestos espontáneos. Muchas gracias, los dejo con la siguiente compañía. Cordial saludo, les habla Mayra Alejandra Lobo Madriaga desde Pelaya Cesar. Hoy hablaremos sobre la experiencia pedagógica y 2 preguntas basadas en el tema. La experiencia pedagógica es preguntar y presentar el mundo. La importancia de la pregunta y la presentación del mundo para fomentar la curiosidad y el amor por el aprendizaje en los niños y las niñas. A través de la exploración, la experimentación, se puede presentar el mundo de manera atractiva y divertida y ayudar a los niños y niñas a desarrollar su pensamiento crítico y resolución de problemas. Mi idea inspiradora es explorando el mundo a través de la curiosidad. La experiencia pedagógica explorando el mundo a través de la curiosidad se centró en la importancia de la pregunta y la presentación del mundo para fomentar la curiosidad y el amor por el aprendizaje en los niños y las niñas. La importancia de preguntar. La pregunta es una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas en los niños. Presentar el mundo de manera atractiva. La música, la literatura infantil colombiana son herramientas valiosas que nos ayudan a presentar el mundo de manera atractiva y divertida. Ejemplos de preguntas y presentación del mundo. Se presentaron ejemplos de preguntas y presentación del mundo que pueden utilizarse con los niños y las niñas para fomentar la curiosidad y el amor por el aprendizaje. Bueno, les hablaré un poco sobre las preguntas. ¿Qué aspectos de tu propia práctica como docente podrías mejorar para favorecer aún más el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños y niñas?
En nuestro análisis identificamos que hay varios aspectos que podemos mejorar en nuestra práctica de docente para favorecer el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de los niños. Algunos de estos aspectos fueron incorporar más actividades de juego y exploración. Creemos que el juego es una herramienta fundamental para el desarrollo del personaje y la creatividad en los niños. Por lo tanto, podemos incorporar más actividades de juego y exploración en nuestras clases para fomentar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. Utilizar una variedad de materiales y recursos. Podemos utilizar una variedad de materiales y recursos como libros, imágenes, música, tecnología para estimular el desarrollo del lenguaje y la creatividad en los niños. Fomentar la interacción y la comunicación. Podemos diseñar actividades que fomenten la integración y la comunicación entre los niños, como discusiones en grupo, juegos de rol y actividades de colaboración. Ser más conscientes en las necesidades individuales. Podemos ser más conscientes en las necesidades individuales de cada niño y adaptar nuestras estrategias de enseñanza para satisfacer esas necesidades. Segunda pregunta. ¿En qué medida lograste establecer un ambiente que fomente la interacción, la literatura, la expresión a través de diversos lenguajes artísticos y el juego en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal? Hemos logrado establecer un ambiente que fomenta la interacción, la literatura, la expresión a través de diversos lenguajes artísticos y el juego en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en una medida significativa. Algunos de estos incluyeron crear un ambiente acogedor y estimulante, crear un ambiente acogedor que fomente la exploración y la creatividad en los niños, incorporar actividades de literatura y arte, como lo son la expresión y la creatividad en los niños, fomentar la interacción y la comunicación, diseñar actividades que fomenten la comunicación entre los niños y que lo ha ayudado a desarrollar habilidades lingüísticas y sociales, utilizar juegos como herramientas de aprendizaje para fomentar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. A continuación los dejo con la compañera. Cordial saludo para todos. Les habla Caterina Simán Cayate desde Curumaní Cesar. Bueno, estaremos hablando de la experiencia pedagógica y de 2 preguntas orientadoras. El tema que vamos a hablar es de crear y compartir con otros. Bueno, el papel que juega el padre de familia y el docente es fundamental en el proceso, como es crear ambientes que sean seguros y acogedores donde los niños puedan expresar sus emociones e ideas, ya sea en el hogar o en el aula de clase. Es importante fomentar un entorno donde se va a respetar la diversidad de la opinión. Voy a hablarles de la idea inspiradora Arte de la Tierra. Se refiere a la naturaleza, que podemos hacer arte pues con los elementos que hay en ella, como la roca, como las hojas de diferentes colores y tamaños, las ramas secas o flores, llevando la imaginación del niño a otro nivel. Mediante eso pues él se puede expresar verbalmente o mediante gestos. Lo importante pues de trabajar con el niño pues en ese espacio libre como es la naturaleza. Voy a dar respuesta pues a las preguntas orientadoras. ¿Qué experiencias de aprendizaje utilizaste para favorecer tanto el lenguaje verbal como el no verbal? Mientras explorábamos la naturaleza, pues le mostraba distintos elementos naturales a los niños, como son las hojas, como son las ramas secas, las flores, etc. Haciendo pues surgir una conversación con el niño donde está expresándose verbalmente. Además, mediante el arte, pues con los dibujos imaginarios pues que hacía, se expresaba pues mediante los gestos, como es el lenguaje no verbal. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales has obtenido sobre el desarrollo del lenguaje infantil a partir de esta experiencia? Se han logrado varios aprendizajes personales, tanto personal como profesional, siendo enriquecedor la conexión emocional, en lo personal sintiendo pues que el aire libre influye en la manera de cómo pues expresamos y comunicarnos con los demás, y ver la conexión que tiene pues el niño de estar ahí pues ayuda a expresar sus emociones, enseñándoles a valorar el efecto emocional del entorno. Tiene para el aprendizaje profesional pues con estrategias activas donde el niño es protagonista de su propio aprendizaje a través del descubrimiento y la exploración. Ahora lo dejo con mi otra compañera.
Cordial saludo, les habla Jessica López desde Chiriguaná, Cesar. El día de hoy quiero compartirle una experiencia muy bonita que viví con los niños, que fue hablar y explorar, y la respuesta de 2 preguntas orientadoras. Desde muy pequeños los niños comienzan a conectar con el lenguaje a través de los sonidos de las voces de quienes los rodean. El balbuceo, aunque parezca muy simple, es uno de los primeros pasos clave con la práctica de los sonidos que más adelante usarán para comunicarse. A medida que crecen, los niños comienzan a decir sus primeras palabras, a expresar en su entorno intenciones, señalan, observan, caminan hacia lo que les interesa. Hablar y explorar va de la mano y es un proceso donde fortalece no solo sus habilidades lingüísticas, sino también su desarrollo emocional y social. Doy respuestas a la primera pregunta. A partir de la experiencia, ¿cómo puedes integrar las prácticas pedagógicas en tu futura labor docente para favorecer el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de las niñas y los niños? Quiero seguir creando ambientes donde el juego simbólico y la narración libre y la expresión corporal tengan un lugar central. Me gustaría incluir grabadoras para que escuchen sus propias historias, incluir títeres y materiales no estructurados que les permita imaginar sin límites. Y quiero fomentar el respeto para que así multipliquen formas en las que los niños se comuniquen lo que piensan y lo que sienten. La segunda pregunta: ¿en qué medida lograste establecer un ambiente que fomente la interacción, la literatura, la expresión a través de diversos, el lenguaje artístico y el juego en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal? Creo que fue un ambiente propicio, los materiales estaban al alcance de los niños, organicé de manera atractiva y los niños pudieron moverse libremente, explorar, crear y compartir con sus compañeros. Se dio un momento de juego y de expresión corporal y la creación fue un espacio que realmente permitió que todos los niños integraran el lenguaje y se integraran. Le doy espacio al siguiente compañero. Bueno, muchísimas gracias, mis queridos televidentes. Mis queridos televidentes, ha sido una muy breve explicación sobre las experiencias pedagógicas mencionadas en este tema. Nos despedimos por hoy. Recuerda que cada paso cuenta con tu camino de crecer. Muchísimas gracias por ver NotiGeeks, el noticiero donde aprendemos mientras nos divertimos. Muchas gracias. Hasta la próxima en NotiGeeks.